Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? Ya por fin estamos en la cuarta sesión, el último paso de este taller de Ponte al Día en el mundo cripto, en el que, bueno, este canal lo está haciendo en colaboración con MMT, con Madrid Master Trading. Y bueno, día 4 venimos de un camino curioso. Acordaos hace un par de semanitas cuando hablábamos que era una stablecoin, que era Bitcoin, que era toda esta locura de la blockchain, cómo fuimos pasando entre pues, las diferentes exchanges que teníamos, los wallets, qué nos venía mejor, qué nos venía peor. El otro día hablamos de DeFi, de todas las opciones que tiene DeFi, que os recuerdo eran como 60 opciones, aunque nos centramos en cuatro principales, algunas más chiquitillas. Vimos algunos indicadores de on-chain, también los vamos a ver aquí, acordaos, el P-Top Cycle y otro que tenemos por ahí. Si os queréis acordar de cuál era, pues ya tenéis la sesión 3 para poder verlo. Y estamos aquí, la última parte del camino. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Sistemas de inversión, gestión del riesgo, sesión en vivo. ¿Vale? Entonces, si bien ya en la sesión 3 habíamos visto ya algunas pistillas, acordaos de los dos indicadores on-chain, donde nos ayudaban ahí en las zonas de acumulación, las zonas de distribución, los suelos y los techos para el precio de Bitcoin, incluso el ciclo de mercado. Pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos aprovechar, porque en inversión en general, o sea, lo de comprar abajo y vender arriba, pues sí, es lo que siempre se dice, pero no vas a comprar el último euro, como se dice. O sea, es decir, aquí la idea es ganar dinero. Y ni hay que pecar de ansiosos, ni hay que pecar de avariciosos, ni hay que pecar de con FOMO, ni nada por el estilo. ¿Vale? O sea, durante la sesión de hoy vamos a presentar varias estrategias orientadas a diferentes plazos temporales. Y cuando digo diferentes plazos temporales, hay mucha diferencia. Una de ellas que vamos a hablar son años, otra que vamos a hablar son días y otra que vamos a hablar son meses de inversión. ¿Ok? O sea que tenéis para todos los gustos. Mm, Incluso en la sesión en vivo os voy a comentar otra, pero bueno, esa ya es para los más nerviosos, pero para que veáis qué opciones vais a tener. ¿Vale? Eh, Sencillitas, reglas claras, o sea, vais a tener las reglas. En algunas os voy a enseñar resultados, en otros no. Ya sabéis por qué dentro de un rato. Y bueno, pues la idea es eso, que ya ha llegado este punto después de habernos familiarizado con varios conceptos que no conocíamos, algunos completamente nuevos, otros adaptados a lo que es del mundo tradicional al mundo cripto, pues bueno, nos llevamos varias herramientas de inversión. Lo que ya os he comentado, habrá que ajustarlas al gusto de cada uno y teniendo en cuenta que ya sepáis cuál es vuestro perfil de inversor, que de eso vamos a hablar también luego, ¿eh? Muy importante. Entonces, ya que estamos con sistemas de inversión, ¿qué vamos a tener? En primer lugar, os voy a demostrar que tener Bitcoin en cartera, aunque sea un poquito de Bitcoin en cartera me refiero a vuestro portafolio de inversión, es interesante. Sí, sí, a pesar de que se baje un 60%, a pesar de que es súper volátil, a pesar de que, pues como dice Lagarde, está hecho por criminales y solo se utiliza para lavado de dinero y para cosas muy sucias y muy feas, tener un poco de Bitcoin en tu cartera sirve. Y ahora lo veremos. ¿Ok? Después pasaremos a las estrategias que os comentaba. Una estrategia en principio que es la del halving, ya comentamos el otro día lo que es, pero bueno, le daremos una revisión. Una estrategia de estacionalidad mensual, ahora veremos. Y una estrategia, bueno, esta es clasiquísima, cruce de medias. Cualquiera que hayáis visto, que hayáis utilizado un mínimo indicador, es un mínimo de análisis técnico. Vamos, esta estrategia es más vieja que las pesetas, pero puede funcionar. ¿Ok? Después dedicaremos un espacio al tema de la gestión del riesgo. Es algo que realmente ya deberíais de tener en cuenta, pero como normalmente a muchos de vosotros, muchas de vosotras, os gusta primero darme la mandanga y después ya me pienso, o sea, después ya pienso un poco antes de actuar, pues no te vale solo con estrategias, no te vale con solo tener el conocimiento, tienes que tener un plan, tienes que conocerte un poquito. Se dice mucho, nadie lo hace. Esta es la clásica de la gestión del riesgo. Esta es la clásica de, yo qué sé, de cuando vas a hacer ejercicio y te dicen, pues yo qué sé, tienes que salir o correr o tienes que hacer déficit calórico, o sea, las típicas de, o dormir mejor, pues bueno, la gestión del riesgo y tu perfil de inversor es la típica que tenemos en gestión de carteras. Y luego lo he dicho, una pequeña sesión en vivo, una curiosidad, ¿vale? Una última gráfica, una última curiosidad
que yo creo que os va a parecer interesante. Bien. Una cosa también, aviso desde ya, van a salir bastantes, o sea, voy a poner bastantes referencias de bastantes páginas, algunas estrategias con algunas reglas, entonces, si bien ahora mismo lo estamos viendo en directo, esto va a estar subido a YouTube, así que os recomiendo que vayáis parando poco a poco para ir viendo. Algunas cosas las vamos a ver en la web, algunas cosas las vamos a ver en TradingView, algunas cosas las vamos a ver en otros lados. Os voy a dar tiempo para que se puedan ver, ¿vale? Pero tened en cuenta que este material está planificado para una hora y media, pero seguramente lo podéis aprovechar durante mucho más tiempo. ¿Ok? Bitcoin en vuestra cartera. A ver, ¿cuántos de vosotros, de vosotras habéis ya tenido Bitcoin en alguna de vuestras carteras? ¿Desde cuándo estáis jugando con Bitcoin? A ver, ponedme años. Yo desde 2017, jugando ya más en serio desde finales del 2018, pero a ver. Contadme quiénes ya habéis tocado a nuestro querido Bitcoin. A ver, nadie se atreve, nadie se atreve. Bueno, a lo mejor ninguno lo habéis tenido. Bueno, parece que estamos timidillos o nadie lo ha tenido. Bueno, pues que sepáis que a pesar de que hace un año y pico aproximadamente ya se estaba ya pues ya tenía la gente a ver, ya no nos comentan nunca otras cripto, pero para trading. Vale, bueno. Vale, pues desde hace tiempo se ha ido pues, considerando la idea de incluir Bitcoin, solo Bitcoin, luego para otros criptos, pero solo Bitcoin, pues considerarlo tenerlo en la cartera. Hablo de family offices, hablo de hedge funds, o sea, es decir, los institucionales, los gordos, ¿vale? Antes de que saliera el ETF a principios del año pasado, pues se decía, ¿cuánto tenemos? ¿Realmente nos sirve? Es que esto es demasiado arriesgado. Y ha habido estudios, ¿vale? O sea, ha habido estudios que no os voy a poner en los estudios porque ahora mismo lo vamos a comprobar nosotros mismos, ¿vale? Pero hay estudios que el estudio era con un 1%, ¿vale? Un 1% de vuestra cartera en Bitcoin, o sea, compráis, imaginaos, pues mira, como por ejemplo Alicia, que hizo desde 2020. Si lo hubieses comprado desde 2020, y eso que 2020 fue también el momento que fue con ese bajón y ese subidón que tuvo. Pero bueno, que compráis y lo mantenéis. Un 1%, insisto. 1%, o sea, no te estoy diciendo un 10, un 15, un 50, un 1%, mejora tu rendimiento de la cartera. O sea, ¿qué significa mejorar tu rendimiento de la cartera? El porcentaje de beneficio anual mejora y la contraparte que podría ser, sí, vale, a lo mejor me da mucho más dinero, pero la volatilidad me la dispara. Pues no la dispara tanto. Sí que subía un par de puntos la volatilidad y la pérdida máxima, que son más o menos las dos o tres métricas más importantes que se suelen medir, pero que no era para tanto. ¿Y vosotros qué? ¿Os lo creéis o no os lo creéis? Ahora lo veremos. Pero antes de seguir, nos vamos a meter en una página que se llama Portfolio Visualizer, ¿vale? Ya lo estáis viendo allí. O sea, si queréis ir buscando Portfolio Visualizer en vuestro navegador, que nos vamos a meter ahora. Cuando estamos viendo cualquier cartera, hay muchas métricas. Las más importantes son el rendimiento, o sea, el porcentaje que te estás sacando de rentabilidad, la pérdida máxima y la volatilidad. En este caso, vamos a, por lo menos tomando lo que es la pérdida máxima y lo que es el rendimiento medio, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a comprobarlo. Entonces, como os decía, si os vais a Internet, cualquier navegador, buscáis Portafolio Visualizer e incluso si ponéis Portafolio Visualizer Backtest, ¿vale? Ponéis eso de ahí, os van a salir diferentes opciones. Vosotros os vais aquí, portfoliovisualizer.com. Es mejor si vais directamente a la parte de backtest, pero bueno, si vais a la pantalla principal también vale. Hacemos clic y bueno, tenemos aquí este ejemplo. ¿Qué es Portfolio Visualizer? El Portfolio Visualizer es una página maravillosa que os permite, o sea, que tiene información de las cotizaciones históricas de muchísimos activos, muchísimos activos, y que básicamente os permite jugar, os permite construir una serie de carteras, una serie de portafolios, os permite compararlos con otros, incluso compararlos con algún tipo de benchmark, por ejemplo, comparar con el SP 500 o el Eurostoxx, el IBEX, lo que sea. Y pues básicamente, una composición de activos que tengáis, no hace falta que sea uno, sino una composición de activos que tengáis, está más orientado a ETFs, pero como os digo,
tiene mucha variedad, mucha variedad. Pues con esto puedes jugar para ver qué hubiera pasado si algún tipo de distribución de activos, algo de oro, algo de SP500, algo de Bitcoin, algo de, no sé, de zumo de naranja, depende de cada uno, pero si estáis pensando en hacer algún tipo de, en algún tipo de cartera o algunos tipos de carteras, pues ver cómo ha ido evolucionando durante un cierto tiempo. ¿Veis? En este caso, pues bueno, te están poniendo 10 años, podéis poner muchísimo más. Obviamente, dependiendo del histórico que tenga el activo. Bitcoin tiene 15, 16 años de histórico, pues tampoco le podéis meter mucho más, pero hay algunos activos que tienen décadas. El SP500 creo que tiene como 70, 80 años. Entonces, vamos a comprobarlo. Le damos aquí a Edit Portfolio. Bien. Y aquí tenemos ya diferentes opciones. Vamos a comparar tres portafolios diferentes. Uno sin Bitcoin, uno con un 1% de Bitcoin y otro, vamos a ser un poquito más arriesgados y le vamos a poner un 5% de Bitcoin. ¿Vale? En este caso, em, aquí ya hay cuatro definidos. O sea, tenéis un ETF de real estate, tenéis un ETF de renta variable de lo que son acciones internacionales fuera de Estados Unidos, tenéis un ETF de bonos y lo que es, pues, un ETF de renta variable americana. Podéis poner lo que queráis, ¿vale? Aquí en Asset podéis poner lo que queráis. Si queréis poner Bitcoin, que es lo que hemos comentado, vamos a buscar el precio de Bitcoin. Os van a salir ahora un montón de opciones. Tenéis los ETFs, tenéis ETPs, tenéis futuros, lo que queráis. El precio de Bitcoin. No nos vamos a complicar. Aquí tenemos bonos, tenemos real estate. Bueno, vamos a suponer que nos quedamos con esto. Mismamente, ¿vale? Portafolio uno, el que, mismo que nos viene desde la plataforma, ni lo vamos a tocar. Portafolio 2, hemos dicho que un 1% de Bitcoin, ¿no? Pues mira, le vamos a quitar cualquiera, me vale. Le vamos a quitar, por ejemplo, el primero, pero me da igual. Entonces, esto quedaría como 47. Los otros porcentajes los dejamos igual. Y aquí ponemos nuestro 1% en Bitcoin. ¿Ok? Y ahora tenemos un 5% en Bitcoin. Os vuelvo a decir lo mismo, podéis quitarlo de donde queráis. En este caso, por ejemplo, yo voy a quitar dos del primero y uno de cada uno. Pero podéis hacerlo como queráis y si queréis que hagamos alguna otra prueba, lo hacemos. Porque el punto se va a probar igual. En este caso, pues quitamos dos del primero, uno del segundo, uno del tercero, uno del cuarto y nos quedamos con un 5%. Bien, como os decía, ya tenemos nuestro primer portafolio sin nada de cripto, sin nada de Bitcoin, el segundo portafolio con un 1% en Bitcoin, tercer portafolio 5% en Bitcoin. Para que quede más claro, vamos a llamarlos portafolio sin Bitcoin. Vamos a poner que esto sea Bitcoin 1%. Y aquí vamos a poner portafolio que sea Bitcoin 5%. ¿Y contra qué lo vamos a comparar? Pues mira, lo vamos a comparar contra el SP500, por ejemplo. ¿Vale? O contra un ETF del SP500. Por si acaso, para que no haya problemas, vamos aquí a darle a Settings para ver cómo están configuradas las cosas. Nos dice que lo revisemos año a año, que empecemos en 1985 y hasta ahora, hasta 2025, le vamos a pedir que considere también lo que llevamos de año. Aquí nos dice cuál es la cantidad inicial. Pues bueno, vamos a suponer que son 10.000 dólares, la cantidad que queráis, ¿vale? Os invito en serio que os pongáis a jugar. Cash flows no vamos a poner nada. Rebalanceos anuales, ¿vale? Al final de cada año vamos a reajustar. No tenemos ningún tipo de apalancamiento, reinvertimos los dividendos y los beneficios y todo lo demás no lo metemos. ¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir, portafolio uno sin nada, portafolio 2 1%, portafolio 3 5%. Le damos a analizar y bueno, aquí ya empiezan a salir numeritos, ¿vale? Para que vayáis, aquí simplemente te ponen una distribución en tartas del primer portafolio y digamos los que son los grandes números. Este portafolio, desde donde hemos probado, tendría un 9,3% de rentabilidad media anual
lo haría como un 5% peor que el SP500. Volatilidad un 13%, no es mucho. Y un drawdown, un drawdown, una pérdida de un 24%. Bueno, no está mal. No está mal. Aquí tenéis un poquito más de datos sobre ese portafolio, pero vamos a seguir bajando, ¿vale? Después, con 1% de Bitcoin. Fijaos, ya hemos subido 11,2% versus 9,3%. Hemos subido 2 puntos de media al año. Entonces, del benchmark no estamos muy lejos, ¿vale? Estamos hablando de 3,4. Desviación típica, desviación estándar. O sea, ¿cuánta volatilidad tenemos? 13%, 12,7. No ha subido apenas. Máxima pérdida de un 23,6 a un 23,9. O sea, es decir, hemos ganado 2 puntos de rentabilidad con 1% de Bitcoin y nuestra pérdida máxima apenas se ha ido. Y estamos desde 2000, estamos desde 1 de enero de 2016. O sea, nos hemos comido la bajada del 18, nos hemos comido la bajada del 22. Ojo, seguimos. 5% en Bitcoin. Aquí lo tenemos. 18% de ganancia. O sea, estamos duplicando, arriba era un 9,3, estamos casi duplicando la rentabilidad con un 5% de Bitcoin. ¿Ok? O sea, 3,6 por encima. Aquí la desviación se nos ha ido un 16, antes teníamos un 13. Vale, se ha ido un poquito más. La pérdida máxima, 25,8. Vuelvo otra vez a poneros los números, 23,9, 23,6. O sea, hemos duplicado la rentabilidad a costa de 2 puntos máximos de pérdida máxima. ¿Lo estamos viendo? La ganancia que nos puede dar un 5, insisto, un 5%, ¿eh? Podéis bajarlo, obviamente se ajusta de alguna otra manera, pero un 5%. Vamos a verlo ahora con gráficas. Si queréis datos más concretos, ¿vale? Aquí los tenéis, más o menos lo que hemos ido hablando, los porcentajes medios, la desviación en volatilidad y las pérdidas máximas. Bueno, los mejores años, el peor año y las pérdidas máximas. Aquí podéis ver las gráficas. Vamos a ajustarlas al logarítmico, que hay que hacerlo bien. Y pues ya podéis verlo. Esta de aquí, la azul es sin Bitcoin, la verde clarita es el 1%. Esto es el benchmark, SP500 y Bitcoin el 5%. Aquí lo estáis viendo. Incluso una cosa que a mí me gusta mucho del Portfolio Visualizer es que lo puedes poner con ajuste de inflación. Entonces, te baja, ya no es tan arriba, te baja y te da unos datos un poquito más reales incluso, porque aquí no hemos puesto comisiones. ¿Vale? Habría que poner comisiones, pero bueno, teniendo en cuenta que tampoco, ¿sabes? Esto no es un perfil, esto es un perfil con muy pocos movimientos, pues las comisiones tampoco nos afectarían tanto. ¿Ok? Seguimos bajando. Y bueno, aquí tenéis los rendimientos año a año. Obviamente 2022, pues un poco peor, pero bueno, lo que os digo, 2022 fue un año muy malo en general. Bitcoin llegó a bajar un 70, un 80%. Mirad cómo están los rendimientos en general de las cuatro carteras. Están muy, muy, muy parejos. Obviamente, con más Bitcoin estás más expuesto, pero no hay apenas diferencia. Es decir, un poquito de Bitcoin ayuda. Bitcoin solo, ¿ok? No me metáis ahora otras cripto, que con otras cripto las cosas cambian mucho. Ya lo hablamos en su momento. Bitcoin va por un lado, las criptos van por otro, y Bitcoin realmente es el rey del ecosistema para bien y para mal. ¿Ok? Solo Bitcoin. Si queremos seguir jugando, pues bueno, aquí tenéis muchísima más información. Tampoco me voy a alargar mucho más. Pero fijaos la potencia que tiene esto. Un 1% en Bitcoin, un 5% en Bitcoin, para que veáis. Si queréis probar alguna otra cosa más, simplemente subid arriba del todo, le dais otra vez a Edit Portfolio y podéis probar nuevos valores. En este caso, pues mira, podemos hacer, no sé, si queréis que hagamos alguna otra prueba me decís, pero bueno, vamos a suponer, en vez de un 5 vamos a ser más brutos, un 10, no, un 20. Vamos a suponer que tenemos aquí un 20 y aquí ponemos un 0. Aseguraos que esto sale al 100%, ¿vale? Entonces esto no está bien, pues le vamos a poner un 4. Me lo estoy inventando, ¿eh? Esto no lo he probado, me lo estoy inventando. Vamos a ver qué diferencia hay.
Lo normal es, teniendo en cuenta que estamos quitando exposición a bonos y estamos poniendo mucha más exposición a Bitcoin, pues lo más normal es que tengamos rendimientos medios más fuertes, pero que también tengamos mucha más volatilidad y mucha más pérdida máxima. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los datos. Analizamos. Vale, el portafolio uno no me voy a centrar, ya lo hemos visto. Portafolio 2 ya lo hemos visto. Ah, mira, ¿este es el 3? Sí, este es el 3. Fijaos, 38,5% de media, o sea, 4 veces más del primero. Vamos, muy, 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 muy por arriba. La desviación estándar es un 29%, la volatilidad sí se nota. Sí se nota, aquí ya está, aquí ya nos empieza a doler mucho más, o sea, estamos diciendo que tenemos volatilidades relativamente típicas de un más menos, o sea, de un más menos 30%, eso duele, y la pérdida máxima ha subido un 36%. La subida de la pérdida máxima también se nota, pero bueno, no es tan dolorosa. O sea, el propio SP500 ha tenido años que ha podido bajar esto incluso más, pero bueno, aún así ya nos estamos dando cuenta que obviamente al meter un activo más volátil, pero que también tiene mucho más potencial, pues los datos mandan. Nos vamos a las gráficas. Y bueno, ya podéis ver la diferencia. Ajustamos por inflexión, pero bueno, se nota bastante la diferencia. Si queréis hacerlo incluso un poquito más exacto, yo quitaría, pues, a ver, 2021 no tanto, es que 2021 también fue muy fuerte, pues que también hay que darle el valor que tiene Bitcoin como muy, muy, ¿cómo se llama? Volátil y muy, muy, muy rentable. Pero bueno, si queréis incluso darle un poquito más de justicia al resto de activos, programa más o menos por 2018. Le estáis quitando una gran subida a Bitcoin, le estáis dando, ¿cómo se llama?, una oportunidad también al resto de activos, pero la conclusión acaba siendo la misma. A lo mejor no es una diferencia tan brutal como la que estáis viendo aquí, pero sería más o menos lo mismo. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y os recomiendo que utilicéis esto para hacer vuestras pruebas, porque esto es muy útil. Ya estáis viendo que se pueden probar muchas cosas. Vamos a probar desde 2018, 2025. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. De 2018 a 2025. 8,2. Bueno, voy a ir abajo del todo. No me voy a complicar. Vamos a ir primero a la tabla de datos. Aquí está. La que no tiene Bitcoin, pues nada, nos da un 8,2. La que tiene Bitcoin un 1% mejora, pero no mucho. Tampoco se va mucho ni en volatilidad ni en pérdida máxima. ¿Y qué pasa? Que, bueno, esta es 20%. Acordaos que se me ha olvidado quitar esto, pero bueno, ¿qué pasa? La rentabilidad sigue siendo mucho mejor, de un 8,2 a un 20,45. La volatilidad también es bastante grande, es normal. Y la pérdida máxima, pues bueno, también sube, pero que no estamos tampoco ante algo de perder un 60%, o sea, de tener una pérdida máxima de un 25%, de repente muchísimo dinero, ¿vale? O sea, para que veáis que esto es altamente interesante. Gráficas, pues aquí tenéis lo mismo, ¿vale? Vamos a ponerlas con la escala que debe ser y ajustadas a inflación. Sigue ganando Bitcoin con un 20% en este caso. Si hubierais puesto con un 5, seguramente estaría mucho más cerca del benchmark, del SP500. Pero conclusión, tener, aunque sea un poquito de Bitcoin, mejora un portafolio clásico de inversión. Así que quedaos con la herramienta Portfolio Visualizer, ¿vale? Aquí lo tenéis, Portfolio Visualizer, a ser posible, aparte de Backtest Portfolio. Em, Os lo pondré de todos modos cuando esto esté en YouTube, lo tendréis disponible, ¿vale? Tendréis disponible en la descripción el enlace, pero bueno, ahora mismo os lo pongo por aquí. Vamos a ver, ahí estamos. Aquí lo tenéis. Bueno, ahí lo tenéis. Bien, bueno, pues ya con eso ya nos ha quedado claro que tener Bitcoin en cartera es interesante y no hace falta tener millones. Dependiendo, vamos a insistir mucho un poco más tarde, pero depende del perfil de riesgo. Pero bueno, ya hemos visto 1%, 5%, 20% de nuestra cartera. Aumenta más la volatilidad, pero tampoco es algo que sea horrible, terrible y demás. Entonces, bueno, vamos a pasar a estrategias ahora, ya después de demostrar que esto puede ser interesante. Dentro de ese porcentaje de nuestra cartera que hemos decidido tener en Bitcoin, 1%, 5%, etcétera,
Una estrategia que funciona bastante bien es el halving. Si os acordáis, el halving, lo que comentamos es un hecho que ocurre aproximadamente cada 4 años, ¿vale? No es exactamente cada 4 años, va cada cierto número de bloques minados, ¿vale? Pero más o menos cada 4 años, pues la recompensa que se da por minar se reduce a la mitad. Por eso se llama halving. ¿Y qué suele pasar? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia de Bitcoin? Pues normalmente un tiempo, o sea, un tiempo antes, un tiempo después, alrededor de este halving, pues es donde ha habido los mayores movimientos del mercado, del precio y demás. Es decir, la historia no es que se repita, pero rime. Ya lo comentamos el otro día. Entonces, si se toman como referencia la fecha de cada uno de los halvings y se puede saber con antelación cuál es la fecha del halving, a lo mejor no exacta, pero sí un rango bastante aproximado, pues con una estrategia muy sencilla se puede saber cuándo comprar y cuándo vender y es rentable. No necesariamente tiene que ganar a Bitcoin, pero no está muy lejos. ¿Ok? Y sobre todo, aquellos que no tenéis ni idea de decir cuándo entro, cuándo salgo, qué hago, pues aquí tenéis una referencia muy interesante. Y esto es una estrategia de años. Vamos a ver dos versiones, pero bueno, esto es una estrategia de años. La primera versión, que para mí es más tranquila, es comprar de 3 a 6 meses antes de la fecha del halving. No os pongo una fecha concreta porque, bueno, hay gente que prefiere ir, pues, sobre todo para que no tengáis prisa, o sea, que no os agobie decir, ay, Dios mío, si pongo ejemplos concretos. El último halving fue el año pasado, 19-20 de abril. Si seguís esta versión una más tranquila, entonces tenéis que haber comprado, pues, 3 meses antes, yo qué sé, el 19 de enero. Y, ay, Dios mío, pasa el 19 de enero y ya he perdido la estrategia. No, ¿vale? Ponemos de 3 a 6 meses para que más o menos haya una horquilla. Recordad cuando estuvimos viendo los indicadores on-chain en la anterior sesión, sobre todo con el tema de los suelos, ¿vale? De las acumulaciones. Era más o menos para que tuviésemos una zona, para que tuviésemos información relevante de una zona que nos diga, vale, pues esto es una zona buena para acumular. Si no hago, por ejemplo, DCA, o sea, es decir, aportaciones periódicas, pues es una buena zona para acumular. Pues en este caso estamos con lo mismo, pero ya incluso siendo un poco más exactos. Tenemos una buena zona para ir acumulando y las probabilidades, que al final con este tipo de información que os estamos dando, la idea es que juguéis con dados trucados, juguéis con la moneda para Coro Cruz a vuestro favor, pues tenéis esta información. Si compráis de 3 a 6 meses antes del halving, es buena fecha. Si vendéis de 9 a 12 meses después del halving, es buen momento. ¿Lo vemos dentro del gráfico? A ver qué pasa. Vamos aquí. Esto de aquí es nuestro querido Bitcoin en diario. ¿Vale? Déjame, voy a quitar. No quiero que meta ruido Dame un segundito. Fuera. Ahí estamos. El gráfico. He puesto un indicador, ¿vale? Si lo queréis buscar, se llama Bitcoin Halvings. Si os vais aquí a indicadores, si vais aquí a la pestaña de indicadores dentro de TradingView y buscáis halving, ¿ok? Os vale prácticamente cualquiera de estos, ¿vale? Yo creo que he cogido este de aquí, Bitcoin Halving Events. Os pone unas líneas verticales de los dos últimos halving para que lo tenemos como referencia. ¿Ok? Entonces, hemos tenido dos, uno fue el 11 de mayo y el otro fue el 19-20 de abril del 24, aquí lo tenéis 20 de abril. Entonces, bueno, como hemos dicho, compras de 3 a 6 meses antes. Si tiramos para atrás, 6 meses antes era diciembre. Diciembre más o menos. Diciembre era por aquí. Por aquí, niveles de entre, pues bueno, tirando mucho, entre 6.500 y 7.000 más o menos. Vale. Bueno, incluso hay gente, esto no os lo he comentado, pero bueno, hay gente que incluso compra el mismo día del halving. También se puede hacer. O sea, para que veáis que tenéis una horquilla de unos cuantos meses para poder hacerlo. ¿Vale? Cada uno, yo prefiero hacerlo antes, yo prefiero hacerlo de 3 a 6 meses, porque a pesar de que pasó esto de aquí, tampoco es que el COVID no se podía controlar, pero aún así, si en vez de 6 meses antes, más o menos, o sea, si hubieses comprado 6 meses antes, ya hubiésemos comprado bastante bien, porque esto estaba en 8.000 y pico, y aquí hubiésemos comprado en unos, pues más o menos, lo dicho, 6 7 y algo, ¿vale? Si compramos 3 meses antes, pues mira, en este caso hubiésemos tenido la suerte de comprar bastante más barato
Hubiese sido más o menos, esto es febrero, ¿no? Mayo, febrero, sí. Pues mira, por aquí, ¿vale? Bueno, nos hubiese sido un poco peor, pero tenemos la oportunidad, ¿vale? O sea, para que veáis que tenemos un buen rango de oportunidad. Que a pesar de o sea, lo que os quiero decir que es que a pesar de que tuvimos aquí el COVID, o sea, aquí tuvimos mucha resistencia, que hasta que no se dio ¿cómo se llama? El halving, y pasó un tiempo, porque también los mineros tuvieron que, ¿cómo se llama? Tuvieron que terminar de acostumbrarse a los nuevos beneficios y demás, o sea, pasó un pequeño tiempo, pero ¡bum! Subió. Vuelvo a decir, ¿esto es 100% fiable? No. No hay ninguna estrategia que sea 100% fiable, pero por lo menos tenemos esta información que ha funcionado y es un dato bastante interesante. Después, entonces ya hemos comprado pues más o menos por aquí. Si os dais cuenta, prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Prácticamente cualquier cosa que hubieses comprado en los 6 meses anteriores, pues prácticamente ya hubieses estado en niveles parecidos, o incluso ganando algo. Pues bueno, venta de 9 meses a un año. Un año, yo normalmente prefiero hacer un año, ¿vale? Pero bueno, hay gente que a lo mejor no quiere aguantar tanto o ya empieza a haber mucha volatilidad. Yo prefiero un año en vez de 9 meses, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo. O sea, estas horquillas de tantas semanas es para que no tiene que ser un día exacto, o sea, para que os vayáis organizando con calma y a lo mejor en vez de retirar todo de golpe hay que retirarlo poco a poco, se pueden hacer estrategias sencillas con calma para poder invertir en Bitcoin. Entonces, un año después. Un año después, 11 de mayo, aquí. Fijaos que, a ver, no se ha pillado el máximo, pero se ha pillado bastante bien. Bueno, el máximo fue un poco después, pero me da igual. O sea, fijaos que bastante bien. O sea, lo hubiésemos pillado en zona de 8 o 10, ¿vale? Vamos a suponer, tampoco me voy a poner muy exacto. Y bueno, aquí estamos saliendo en zona de 60, así que bastante bien. Si en vez de eso hubiesen sido 9 meses, pues bueno, nos vamos a febrero del 21, 11 de febrero del 21, pues por aquí, más o menos, bueno, 48. Está muy bien. O sea, un por 5 por 6 no está nada mal. Nada, nada mal. Bueno, una de las cosas que a lo mejor también nos puede preocupar es el tema de la propia volatilidad. Esta estrategia no tiene stop loss, ¿vale? Esta estrategia es entrar en unas fechas, salir en unas fechas. Si os preocupa mucho, podéis poner algún tipo de stop loss, pero no del total, ¿sabes? A lo mejor de alguna cantidad, porque, como os digo, o sea, la idea, obviamente, si hay algo muy, muy, muy terrible, pues depende, volvemos a decir, depende del riesgo de cada uno, pero esto está pensado para que, a pesar incluso de tener, porque claro, si hubiésemos comprado aquí, tuvieses comido tuvieses comido nuestro querido COVID, pero la idea es confiar en que, volvemos a hacer lo mismo, la historia no se repite, pero rima. Y de momento ha ido funcionando en cada uno de los ciclos, ¿ok? Bueno, ya hemos tenido comprar por aquí o comprar por aquí de 3 a 6 meses antes, vender por aquí o vender por aquí de 9 a 12 meses después. Vamos a ver con nuestro último halving. 20 de abril. 3 meses antes hubiese sido 20 de enero, 6 meses antes hubiese sido octubre, si no recuerdo mal. Vale, pues, 3 meses antes, 20 de enero, fijaos, mira, lo cogemos por aquí. Más o menos, 20 de enero, no me voy a centrar en datos concretos, pues unos 40 más o menos. Lo hemos comprado en 40.000. Vender, pues bueno, todavía quedan un par de meses para vender, pero bueno, lo hubiésemos cogido en 40.000 y más o menos un por 2,5. No está nada mal. Pillarlo 6 meses antes. Nos estaríamos yendo más o menos por esta zona de aquí, pues pillándole unos 28 30.000. O sea, es decir, un por 3 y pico, más o menos. Fijaos qué sencillo es. ¿Esto quiere decir que ahora de repente en octubre de 2025 va a ser el máximo? Ni idea, no lo sé. Pero creo mucho en la estacionalidad de estos ciclos. Hasta el momento ha ido funcionando siempre. Este ciclo está siendo un poco diferente, pero también un poco como mucha gente dentro del ecosistema cree en esto y espera esto, también va a haber mucho de profecía autocumplida. Entonces, simplemente por psicología humana y cómo ha ido también la psicología cripto, creo bastante en ese tipo de cosas. ¿Ok? Así que, resumiendo lo que hemos dicho, la primera versión, comprar de 3 a 6 meses antes, vender de 9 a 12 meses. Ya está. Si queréis poner stop loss, ponedlo si queréis, pero en este caso es un poco peligroso porque estamos comprando por tiempo. ¿Ok?
Hay una segunda versión, que os lo dejo el detalle, os lo dejaremos en otro momento para poder verlo, pero es comprar cuando el Long Term Holder Realized Price, recordaos que esto es para detectar suelos, están en el punto más cercano a la fecha que nos dan el halving, y vender en el P-Top Cycle. Si os recordáis, el P-Top Cycle, pues más o menos se acercaba muy bien a lo que era el techo de mercado, o sea, el máximo de Bitcoin en ese ciclo, y el Long Term Holder Realized Price, pues me ayudaba mucho a esa zona, o sea, no te detectaba justo el suelo, pero sí la zona de acumulación. Entonces, si utilicé esta versión, está más expuesta, es más volátil, pero también es más rentable. Pero de momento, por lo menos hasta ahora, ha demostrado ser bastante rentable. Bien. Si tenéis alguna duda, irme comentando, ¿eh? O sea, que si no, pues vamos a seguir. Después, esto, otro detalle, esto es una estrategia de años, lo que os he dicho. O sea, esto es una estrategia de, en el peor de los casos, metéis una cierta cantidad de dinero a la compra y la sacáis a la venta. O sea, si me apuráis mucho, 6 meses antes, 12 meses después estaríais un año y medio. Y os olvidáis hasta el siguiente halving. O sea, fijaos que tranquilo. Claro, mucha gente no aguanta esto. Mucha gente no tiene esa calma y el dinero está caliente, el dinero hay prisa y sobre todo cuando o se gana mucho o se pierde mucho. Pero bueno, si sois capaces, si tenéis la calma y no os queréis complicar de decir, bueno, pues tengo dos fechas o tengo dos rangos para comprar y para vender, esta estrategia puede ser buena para vosotros. ¿Ok? Si ya estáis un poquito más nerviosos y bueno, mejor queréis hacer alguna cosa cada mes, pues esta estrategia estacional, que en este caso pues extrapola lo que es el patrón fin de mes a Bitcoin. ¿Qué es el patrón fin de mes? Históricamente, y ha pasado con otros muchos activos, normalmente cuando ha habido algún cambio de mes, ha habido muchos ajustes en bancos o en entidades financieras por tema de vencimientos de un montón de productos, de derivados, de opciones, de futuros, de depósitos, de muchas cosas. Entonces, normalmente, pues, como era final de mes, pues los últimos días del mes había mucho trajín y bajaba un poquito el precio por el volumen y los primeros días de mes, pues bueno, se recuperaba un poco. Hay como una especie de ventaja competitiva. Esto también pasa en Bitcoin. No os pongo, o sea, las reglas generales son comprar unos días antes del final del mes y vender unos días después. O sea, yo qué sé, comprar 5 días. Una muy clásica en Bitcoin, a lo mejor ya lo habéis visto en otros lados, es comprar 5 días antes, vender 3 días después. Por ejemplo, ¿funciona? Sí, funciona. No es la que yo uso, pero bueno, es lo mismo, es decir, es jugar con el número de días tanto de entrada como de salida. Así sencillo. Y en este caso yo pongo un stop loss. En este caso sí. En este caso sí, porque aquí es una estrategia mucho más nerviosa, de poquitos días en el mercado, a lo mejor está una semana al mes. Esta estrategia no es para hacerse mucho más, o sea, esta estrategia no va a vencer al buy and hold, esta estrategia no va a vencer a meterse el dinero en Bitcoin y mantenerlo. Esto es una estrategia más complementaria que la otra. La otra puede ser un poco más estrategia principal durante un tiempo. Esto es una estrategia complementaria, pero en el poco tiempo que está suele ser bastante consistente. ¿Qué valores he tomado yo? En este caso, como regla de entrada, entrar en el Open de 3 días antes de fin de mes. Es decir, cuando inicia el día, justo cuando inicia el día, porque acordaos que las velas en cripto, las velas diarias en cripto van del día completo, entonces a las 0001 de cualquiera de los días que veis aquí abajo, ¿vale? En función del mes, cualquiera de los días que veis aquí, por ejemplo, mira, estamos en febrero y es no bisiesto, pues el día 25 de febrero a las 0001 compraré Bitcoin al precio al que esté. Le pondré un stop loss, en este caso de un 8%. Puede variar entre un 6 y un 8 en función del riesgo que queréis asumir. ¿Y cuándo saldré? El día 4 del mes siguiente al final del día. O sea, es decir, si yo he entrado, en este caso, el día 25 a las 0001, saldré el 4 de marzo a las 23:59 horas. Con lo que dé, con lo que esté. Así. Entonces me decís, ¿esto funciona? Pues es rentable. Es rentable. Os voy a enseñar ahora mismo. Os voy a enseñar ahora mismo una simulación.
¿vale? Aquí vais a ver una simulación de estas entradas y salidas suponiendo un 0,1% de comisión, ¿vale? Porque es importante que estas simulaciones sí que es más importante que las hagáis con comisión, todas en general, pero esto es mucho más nervioso. Entonces, el tema de la comisión va a afectar muchísimo más. Bueno, ya lo tenemos. Entonces, si revisamos, esta plataforma se llama MiBroker, ¿vale? Pero no me voy a centrar, no me voy a centrar mucho. Simplemente vamos a ver que tiene un 35% de ganancia media, está aprobado desde 2015, tiene una pérdida máxima de un 33%, fijaos que mucho mejor que el 83% que tiene el buy and hold de Bitcoin, pero obviamente en cuanto a rentabilidad, pues Bitcoin nos duplica tranquilamente, pero es lo que os digo, esta estrategia está pensada, espera, no, creo que no lo estáis viendo, creo que no lo estáis viendo, sí, lo estáis viendo, vale. Momento. Ahora lo estáis viendo. Ahí está, perdonad. Ahí está, ahora sí lo estáis viendo, ¿vale? Un 34,80% de ganancia media. No todos los años gana esto, depende del año. Versus 67% de media que tiene Bitcoin si lo hubieses comprado a principios desde cuando lo tenemos aquí. Pues eso, desde finales de 2014 y lo hubieses mantenido hasta ahora. Pérdida máxima un 33%, como estábamos comentando, versus un 83%. Así que bueno. Y acierta un 60% de las veces, así que no está nada mal. Y aquí tenemos algo que acierta 2 de cada 3 veces y te da un 35% de media de ganancia. Aquí podemos ver la curva. 2024 fue un poco regular. Aquí podemos ver que tuvo pues, un drawdown, una pérdida máxima de un 30%. Y aquí que yo creo que lo más interesante para vosotros es las ganancias anuales y mes a mes. A pesar de que 2024 fue el peor año, 2025 estamos con unos 3,5, pero todavía queda mucho año. A pesar de que 2024 fue un año regular, fijaos que es bastante consistente en general. O sea, también tenemos un 2017 brutal, pero en general bastante regular. 2018, a pesar de que Bitcoin bajó un montón, ganó un 18%. 2022, a pesar de que Bitcoin bajó una barbaridad, ganó un 24%. 2023 ganó un 23-24%. En general te da ganancias. Sí que volvemos a decir, o sea, esto no es algo súper estable que te va a dar siempre un 20%, pero sí es bastante consistente. Bastante consistente. En general, pues ese patrón que estábamos diciendo, patrón de final de mes, un ejemplillo, como hemos dicho, de comprar 3 días antes en el Open, vender el día 4 en el cierre. ¿Cómo hacerlo? Pues os podéis poner una alarma. O sea, simplemente os podéis poner una alarma, como ya os he dicho. En este caso, hemos estado hablando, aquí tenéis las reglas. Cada uno de estos días a las 0001 os lo ponéis para entrar y luego el día 4 al final del día, pues ya podéis utilizarlo. Me pregunta Joan si es solo aplicable con Bitcoin. Puede ser aplicable a otros activos. A ver, si te refieres dentro de cripto, con Ethereum también me ha llegado a funcionar, lo que pasa que no me gusta cómo lo hace. Es demasiado volátil. Es mucho más volátil. Es decir, la estrategia en Bitcoin, por ejemplo, perdón, en Ethereum, en otros valores, te puede funcionar, pero tendréis que estar controlando mucho más la volatilidad. Porque, pues lo que ya comentábamos, cuando Bitcoin baja un 5, pues normalmente las alts bajan un 10, un 15 si no estamos en una alt season. ¿Ok? Entonces, mejor como si lo quieres utilizar como estrategia de apoyo, mejor quedarse con Bitcoin, que ya es suficiente. E incluso más que quedarte, incluso más que animar a que buscar otros valores, que bueno, que se puede hacer tranquilamente, que se haga dentro de otros tipos de activos. A lo mejor probar con el S&P 500, con el Nasdaq o con otro tipo de cosas que va a ser un poquito más, o sea, esos cambios son un poquito menos volátiles y se pueden controlar mejor. Bueno, pues ya tenemos dos, tres estrategias, porque en la otra hemos tenido dos versiones. Vamos con la estrategia de cruce de medias. Y en este caso ya hasta ahora no habíamos utilizado prácticamente ningún indicador, a pesar que bueno, teníamos los otros ahí, pero no eran indicadores clásicos, eran indicadores on-chain. En este caso sí que vamos a utilizar indicadores más clásicos, cruce de medias. Si no los conocéis,
No sé si no es la estrategia más antigua, debe ser de las estrategias más antiguas. Tomar una media corta, una media que es mucho más sensible al movimiento del precio, coger una media más larga, una media que tarda mucho más en moverse y jugar con sus cruces. Normalmente, en aquellas versiones que son un poquito más antiguas, pues veréis que se llama cruce dorado, normalmente para intentar captar movimientos alcistas, cruce de la muerte para abajo. Tradicionalmente se utilizaba como media corta la de 50 periodos, en este caso como vamos a estar jugando en diario, pues 50 días, y la media larga de 200. Si os acordáis, no me acuerdo si fue en la segunda sesión, creo que fue en la segunda, creo que fue de hecho o en la clase extra de la segunda sesión o durante la segunda sesión, dentro de esos truquillos de cripto, acordaos que dijimos que cripto trabaja 24/7 y el resto de los mercados, pues 5 por 8 o a lo mejor Forex trabaja un poquito más, no trabaja igual. Entonces, los periodos de las medias los estamos ajustando, ¿vale? De 50 para la corta a 35, de 200 para la larga a 140. Regla muy sencillita. Cuando el precio está por encima de las dos medias, ahora lo veremos, y la media corta cruza por encima de la media larga, se compra. ¿Por qué se hace esto? Esto suele ser un indicador de que la tendencia alcista ya está bastante confirmada. ¿Vale? O está a punto de confirmarse o está bastante confirmada. Hay algunos momentos en laterales que te puede dar algunos falsos positivos, pero cuando ya por fin rompe, eh, pues es un punto interesante de entrada. Vender. Hay mucha literatura sobre esto. A mí lo que mejor me funciona y en lo que he ido probando es vender cuando la media larga es bajista. O sea, es decir, cuando el valor de la media ayer es más alto que el valor de la media hoy. Ahora lo vamos a ver en TradingView, pero bueno, si hacéis esas dos cosas, el sistema es rentable. Ojo, estoy suponiendo un diario y solo estamos poniendo estas condiciones. Es un sistema muy sencillo. Es un sistema que va a tener algunos fallos, porque vuelvo a decir, en lateral, como pasó, por ejemplo, de abril a septiembre, octubre del año pasado, o como incluso puede estar pasando ahora, puede fallar. ¿Vale? Porque esto es un sistema tendencial, o sea, esto es para pillar tramos para arriba y en el caso de que se podría hacer al revés, pero solo quiero que de momento nos quedemos en el long, en el lado largo, ¿vale? Para pillar buenos tramos para arriba. ¿Ok? Vamos a verlo en TradingView. Y luego os pondré también un ejemplito muy chulo de cómo es una estrategia con cruce de medias, pero un poquito más curada. A ver, aquí tenemos las dos medias. Dejadme confirmar que están bien hechas. No, están bien hechas, entonces cogemos hemos dicho 35 periodos, entonces ponemos, en este caso, nuestra media amarilla de 35 periodos y la media azul de 140. Una cosa que no os he dicho importante, WMA. Hay muchas versiones de las medias, la simple, la exponencial, doblemente exponencial. Esta es la ponderada, Weighted Moving Average. ¿Ok? Coges WMA o en indicadores, pues buscáis media móvil ponderada. ¿No sale por media móvil ponderada? Bueno, pues weighted, weighted moving, ahí está, moving average. ¿Vale? Pues aquí tenéis un montón de... Es un, ¿cómo se llama? Indicador que se utiliza mucho, así que bueno, ahí tenéis las opciones. Yo prefiero pillar este, que en este caso me da muchas a la vez, pero bueno, si no os queréis liar, pues podéis coger una de estas. Entonces, dejadme reconfirmar. Tenemos la de 35, tenemos la de 140. Perfecto. Y fijaos cómo se van cruzando. La media más corta es mucho más nerviosa, la media más larga, pues va definiendo mucho más los movimientos. Entonces, puntos de entrada. Puntos de entrada, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer zoom. Hacemos zoom. Aquí. ¿Qué hemos dicho? Que el precio, aquí está el precio, esté por encima de las dos medias y que la media corta, que es la amarilla, esté por encima de la media larga, que es la azul. ¿Vale? Pues entonces, aquí se entraría. ¿Dónde saldríamos?
pues habría que calcularlo exactamente, pero bueno, habría que salir cuando la media larga, en este caso el azul, sea bajista. Entonces aproximadamente va a ser por aquí, ¿vale? Si os veis los valores, o sea, si veis los valores por aquí, este es el valor que va tomando la media larga, pues aquí están, por ejemplo, 50 ¿veis? Aquí, por ejemplo, están 65,722, 65,699. Pues eso ya sería una señal de salida. Entonces, a lo mejor no es exactamente aquí, a lo mejor es un poquito después, pero entonces, bueno, hubiéramos tomado el tramo desde aquí hasta aquí. Vuelvo a decir, cuando se confirma la tendencia, cuando la tendencia va con fuerza, pues fijaos todo el tramo que hemos tomado, ¿vale? O sea, un tramo desde pues unos 28, 30, pues hasta 60 y tantos, 66. Esta entrada es muy buena, esta entrada es muy ideal. Hay muchas veces que no va a pasar así. Hay veces que no va a pasar así y hay que tener cuidado, habría que poner más indicadores, pero solo con esto ya se puede sacar una cierta rentabilidad, pero lo que os animo es que pongáis algunas cosas más, pero si queréis tener una referencia, esto más o menos es para unos trades de semanas, meses, que estamos con temporalidad diaria, entonces para semanas, meses, pero si no queréis complicaros, en función de las señales que os dé, que os acabo de comentar, sería suficiente. Si ya queréis complicaros muchísimo más, claro, esto a mí que, por ejemplo, me gusta mucho pegarme con los sistemas algorítmicos. Otro de los sistemitas que tengo yo por aquí, ¿vale? Lo llamo Bitcoin con filtros de mercado. En este caso, ¿cómo se llaman? Las condiciones que os he ido haciendo, que os he comentado, le he metido varios filtros más. He metido un filtro de regímenes de mercado, de si estás alcista o estás bajista, no entres, y alguna cosita más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, si hacemos la prueba, es de, pues, ser rentables, pero a lo mejor no ganar a Bitcoin, pues bueno, ganar a Bitcoin. En este caso tenemos un 102% de media versus un 67. Tenemos otra vez un 63% de ganancia y simplemente un 36% de pérdida. ¿Ok? En caso del drawdown, pues lo mismo, 37% y un 83%. Si vemos las curvitas, pues fijaos qué maravilla. El tema es que va subiendo cuando las cosas no están bien, porque por ejemplo esto es un filtro de tendencia, aquí las cosas no están bien, pues prefiero no estar. Aquí podéis ver las rentabilidades. No siempre gana Bitcoin, si os dais cuenta. Aquí no gana Bitcoin, aquí no gana Bitcoin, pero aquí, en vez de tener un -80, tengo un cero, así que voy compensando. Y lo que viene a ser, comparando ambas gráficas, como digo, esto es un cruce de medias, pero un poquito más potenciado, pues la curva blanca es Bitcoin, buy and hold, comprando finales del 14 y manteniéndolo. Y lo que es la verdecita, con este relleno, pues como sería el sistema con el cruce de medias. Para que veáis un poquito que las medias sí pueden utilizarse. Si no le ponéis, digamos, estas vitaminas que yo, bueno, el resultado que os estoy poniendo, si le ponéis esas vitaminas, sí se puede ser rentable, pero no tanto, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos las cuatro. Ya tenemos las cuatro estrategias. Entonces, bueno, una nos dura años, la otra nos dura unos días al mes y esta, pues, unas semanas, meses. Aplicado al final a vuestro estilo. Esta, una vez que se confirma la tendencia, es una entrada de meses. En el peor de los casos que podéis tener con esta es que a lo mejor estéis, pues como os digo, en un momento más lateral. Y si estáis en un momento más lateral, te puede dar algunos falsos positivos, pero bueno, que a lo mejor, no sé, me lo estoy inventando 7 señales al año. O sea, es una estrategia muy tranquila, ¿vale? Esta tenéis dos al mes y ya sabéis cuándo van a ser. Y esta de aquí, lo mismo, o sea, es una al año y también sabéis cuándo es. Entonces, bueno, como veis, no hace falta tener, por lo menos para tener ciertas estrategias de inversión, no hace falta tener cosas súper complicadas, algunos marcos de referencia, obviamente. Hay que tener en cuenta que no, o sea, no necesitan ser mucho mejores que mantener. Es decir, a lo mejor en algunos periodos vais a ser mucho mejores que Bitcoin solo en el mercado, pero bueno, aquí está sobre todo la idea de no comeros los drawdowns tremendos que podéis tener. Es decir, esas bajadas del 70-80% que ocurren más o menos cada 4 años. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
No sé si os ha gustado, ya os he enseñado ahí un par en AmiBroker, que es un perfil que suelo utilizar yo, pero también se puede utilizar lo diré, en TradingView y en otros lados. Hay una serie de estrategias más avanzadas que si estáis interesados, ok, estamos preparando. Creo que ya os comenté alguna cosilla, pero bueno. Ya se han iniciado, bueno, varios de vosotros habréis recibido la inscripción para lo que es el bootcamp. Ahí estamos dentro de nada, un par de semanas, 4 de marzo, vamos a iniciar ya el bootcamp cripto, que sí, espero que estas 6 horitas más o menos os han servido. Es esto, o sea, es eso, pero ya mucho más a lo bestia y mucho más profundo. Estamos, hemos hablado, o sea, por ejemplo, las estrategias que os he enseñado sería hacerlas mucho más exactas. Tenemos otras también incluso más centradas en altcoins, una de las cuales, por ejemplo, CryptoBro, que es por la que se me conoce, normalmente me ha dado bastante rentabilidad. Tiene también sus cosas buenas y sus cosas malas a la hora de manejarla, pero bueno, en general, hacer mucho más hincapié en lo que hemos ido comentando. ¿Veis? Si os metéis en crypto.madridmastertrading.com, pues vais a poder ver mucha más información. Y sobre todo, lo que os digo, a lo mejor algunos de vosotros, algunas de vosotras, con los datos que hemos dado en las sesiones, estas tres, cuatro estrategias, más lo que vamos a seguir en la segunda parte, en la segunda parte de esta sesión, ya es suficiente. Espero que os sirva, si es así. Pero si tenéis hambre de más, este bootcamp van a ser 100 horas bastante intensas. O sea, la idea es que no solo si, para aquellos que quieran meterse muchísimo más y quieran tener una visión global aún más detallada, o sea, la idea es unas 100 horas de trabajo entre las sesiones que os vamos a ofrecer más el trabajo que os vais a llevar a casa. Sería mucho, mucho que hacer. O sea, tendríamos pues una primera parte, ¿sabes? De lo que es unas 6 semanas, que son más o menos 2 sesiones de 2 horas, 3 horas, cada 2 sesiones a la semana, una cosa así, para ir mucho, mucho más a fondo. O sea, acordaos que en la sesión pasada comenté muy por encima lo que eran como los jinetes del apocalipsis de DeFi. Hablamos de pools de liquidez, hablamos de staking, hablamos de lending borrowing y lo que es el yield farming, que es un poco la combinación de todo. Así pues aquí, por ejemplo, tenemos partes del programa donde nos meteremos mucho más profundo, enseñaremos estrategias mucho más detalladas, o sea, es decir, cómo utilizar, por ejemplo, los liquidity pools se pueden utilizar eh, haciendo deltas neutrales o intentando coger parte de un lado, parte de otro, el lending borrowing, cómo aprovechar el tema de las bonificaciones. Si os gustó la parte cuando vimos cada una de las sesiones, incluyendo esta, os ha gustado, lo vamos a ver, pero muchísimo, muchísimo más detallado en esta parte, que va a ser la parte teórica. Pero como os digo, se os va a exigir bastante. O sea, es decir, esto no va a ser algo de os suelto, o sea, os soltamos lo que es la información y ya está, porque para eso no merece la pena cursar esto. Aquí se mete la información, damos una serie en cada una de las clases vamos viendo casos de uso muy detallados y os vais a llevar deberes a casa. Podéis, no pasa nada si un día no lo hacéis, esto va a quedar grabado y se puede seguir siguiendo más o menos el curso hasta unas ciertas fechas, pero la idea es que, vale, si os queréis meter bien, si os queréis meter bien en cripto y intentar, pues por lo menos tener información suficiente para tener las decisiones y las estrategias, pues por lo menos bastante interesantes a la hora de tomar vuestras decisiones, pues la idea es que también ponerle ganas, no solo asistir a las clases, sino ponerle ganas. Por eso hemos insistido mucho en 30 horas de teoría, unas 20 horas, que ya os digo que va a ser más, que son 20 horas en las que las vais a ver conmigo, pero luego en casa vais a hacer mucho más. 20 horas de entrenamiento, podemos decirlo, práctica, revisión de casos, o sea, un poco de todo, que también esas clases quedan grabadas. El tema del soporte, que me podéis preguntar lo que queráis, pero bueno, esto yo no lo tengo tan en cuenta. Eso será en función de las dudas que tengáis cada uno y el ritmo que queráis hacer. Y este punto que para mí es muy importante, que es el trabajo final. Es decir, después de todas las horas de arriba, todas las horas de teoría, todas las horas de práctica, el trabajo que hayáis hecho en casa, incluso todo lo que queráis ver por fuera, porque también daré, o sea, mi idea también es daros otro tipo de informaciones, pues para intentar que os pique la curiosidad por si queréis ver incluso más allá. Pero la idea es que cada uno, una especie de trabajo final, o sea, no es una locura, no es algo como si fuese un trabajo final de máster, un trabajo final de carrera, pero, joder.
Si estamos no sé cuántas horas, 100 horas, os digo más o menos redondeando, si estamos 100 horas juntos con un montón de material, tanto teórico como práctico, pues la idea es que por lo menos se saque un portafolio o una serie de portafolios que esté acorde a vuestro estilo. Ver, vamos a ver cuál es el perfil de inversión, dentro de, acordas el porcentaje que hemos visto al comienzo de la sesión, pues cuál es el porcentaje o porcentajes que os sentís cómodos que podéis arriesgar. Y a partir de ahí, pues bueno, dentro de todas las estrategias que se van a ver a los diferentes tipos, si queréis DeFi, si queréis estacionalidad, si queréis el tema de halving, si queréis algo más con otros identificadores, con otros indicadores, o sea, dentro de todo lo que vamos a ofrecer, ¿qué es lo que más os cuadra? Entonces, eso también os daremos unas semanas, ¿vale? Después de la parte práctica, os daríamos unas semanas para que preparéis alguna cosa y tendréis hasta 2 sesiones conmigo, pues resolver dudas, ir ajustando a ver cuál sería el problema y pues, si queréis, pues presentarme cuál es el resultado final, volvemos a decirlo. O sea, no es, si obviamente la idea, ya que si queréis meteros y la idea es pagar un curso de estos para que salgáis bien formados con muchas estrategias y sobre todo cómo poder orientarlas a vuestro estilo, pues la idea, oye, tener algún tipo de, a veces el problema, se tiene mucha información, se tiene la parálisis por análisis y no se lanza. O sea, no se lanza uno a tener por lo menos ejemplo de cartera que puede estar más o menos acorde al estilo de cada uno, de cada una. Así que en este caso este trabajo es bastante interesante para que por lo menos tengáis esa referencia. Que a lo mejor son varias, o sea, eso ya en función de cada uno, no hace falta que sea solo una cartera, pueden ser diferentes, ¿vale? Y bueno, el tema de también tendréis mucho más detalle aquí abajo, ¿vale? Aquí es básicamente lo que hemos estado dando en estas 6 horas, pues multiplicarlo por 15 aproximadamente, más o menos, ¿vale? Así que bueno, si os ha gustado lo que hemos estado viendo hasta ahora y queréis mucho más, y os vamos a dar muchísimas más estrategias, mucho más variadas, muy centrados a diferentes perfiles de inversión, pues nada, os recomendamos que os metáis aquí al curso y si tenéis alguna duda, pues hablad con los chicos de MMT o conmigo mismo también podéis hablar en lo que es temas más de los diferentes formatos y demás, pero bueno, si tenéis alguna duda, podéis hablar con los chicos de MMT, de Madrid Master Trading y tenéis la información en crypto.madridmastertrading.com. Bueno, ahora vamos a seguir, que ya hemos tenido unas cuantas estrategias, vamos a ponernos con la gestión del riesgo. ¿Cuántos de vosotros, cuántas de vosotras habéis pasado un test de idoneidad? Si no sabéis lo que es un test de idoneidad, bueno, los que ya habéis estado con acciones y demás, supongo que ya lo sabréis. Cualquier broker, cualquier banco, os pasan un test diciendo cuánto ganáis, cuánto no ganáis, la cantidad de dinero, etcétera. Entonces, ¿cuánto? Entiendo que bastantes de vosotros habéis pasado ese test de idoneidad. Para cripto se debería tener lo mismo. Pero bueno, tampoco me meto. Hay muchas veces que el propio test de idoneidad es un poco pesado. O sea, sí que es algo. Solo la hipoteca. Bueno, pues por ahí, ¿eh? A ver, ten en cuenta que bueno, la hipoteca también es un instrumento financiero, aunque en este caso teóricamente no es de tanto riesgo. Entonces, bueno, a lo mejor las preguntas serían diferentes, pero bueno. Saber vuestro perfil de inversión es muy importante. Muy importante, incluso antes de meter cualquier dólar, cualquier euro, cualquier peso, cualquier moneda, lo ideal sería que sepáis, que tengáis una idea bastante cercana de lo que es vuestro perfil de inversor. ¿Por qué? A ver, muchas veces la gente, por el tema del FOMO, o sea, es decir, por el ansia de entrar temprano, el tema del miedo, la codicia y tal, entra muy tarde. Normalmente suele pasar mucho que entran muy tarde las oportunidades o quiere entrar y después se le va. Los trenes, las buenas oportunidades de inversión, vienen todos los días, ¿vale? Hay veces que vienen en Bitcoin, hay otras veces, si os habéis dado cuenta en acciones, tenéis Nvidia, tenéis Meta, tenéis, yo qué sé, Tesla está subiendo últimamente, creo, Meta, o sea, siempre hay, en inversión siempre hay buenas oportunidades. A lo mejor no salen todas a la vez o en el momento en el que empezáis.
tarda un poco más o no sabéis verlas en ese momento, pero siempre hay buenos trenes. Al igual que malos trenes también hay siempre, pero siempre hay buenos trenes. Entonces, no hay que darse prisa por entrar. ¿Vale? Es mejor tardar un poquito. Hay veces que es mejor perder ese tren, conocerse un poco mejor, las preguntas que estamos viendo aquí, conocerse un poco mejor y después ya poner en riesgo nuestro dinero. ¿Vale? Entonces, importante que sepas cuál es vuestro perfil de inversor. No hace falta hacer cosas muy complicadas. Entonces, en Internet tenéis la posibilidad. O sea, hoy, precisamente, una hora antes de entrar con vosotros, me he puesto a bichear, digo, a ver qué encuentro. Y he encontrado este de aquí de MyInvestor. Entonces, está un poco sesgado para el tema de, está un poco sesgado para el tema de sus carteras automatizadas, pero me da igual. O sea, tenéis la información básica que queréis. A lo mejor podéis modificarlo un poquito para cripto, pero lo podéis tener aquí perfectamente, ¿ves? En general, ¿cuál es el perfil de riesgo? O sea, ¿qué esperáis a la hora de exponeros al mercado? En este caso, a la hora de exponeros en cripto. Esta pregunta es prácticamente la primera que le hago yo a todo el mundo cuando me pregunta acerca de meterse en un lado o en otro. Pero en este caso es si tu inversión sufres una pérdida del 5% o no. Si tu inversión sufres una pérdida del 30 o del 40%, ¿qué harías? Porque una semana mala en cripto puede ser un -30, tranquilamente. Luego también se puede recuperar o puede haber otras cosas, pero una semana mala en cripto puede ser un -30. Igual que una semana buena en cripto, o sea, igual que un mes bueno en cripto puede ser un por 3. Pero estamos lo de la volatilidad que estábamos comentando antes con las carteras. Pues es donde tenéis aquí. Efectivamente, justo, Oscar, es una montaña rusa. Pasa también en acciones. ¿Ok? O sea, no creáis que esto no es nuevo. Ese 30%, si os metéis a small caps o a penny stocks, que suelen ser estas acciones, sobre todo americanas, muy chiquitillas, o sea, realmente cripto es muy parecido a esas penny stocks. O sea, muchísima volatilidad, muy, muy nerviosas. No todo el mundo está preparado para eso. Incluso, y no solo si baja, si sube, que eso también es muy importante. ¿Qué pasa si de repente, yo qué sé, imaginaos, eh, os metéis en Nvidia y sube un 40% mañana? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Porque hay mucha gente que con perdón se hace caca y lo entiendo, porque no está preparada para eso. No está preparada para eso. Entonces, pensarlo con calma. Hay veces que te tienes que enfrentar a ello, pero no antes, o sea, que tienes que sufrirlo para poder darte cuenta cómo reaccionar, pero intentar por lo menos hacer el esfuerzo de pensar con calma de qué pasaría si perdiese un 30%, qué pasaría si ganase un 30%. Estoy acostumbrado a gestionar un portafolio de 4, 5, 6, 7 cifras, $1.000, 10.000, 20.000. ¿Qué pasa si pierdo un 5% o si pierdo $20.000? Porque hay gente que si ve que pierde un 5% no le importa, pero si ve, aunque tenga puede tener, y me ha pasado, o sea, de gente que tiene un portafolio grande, estamos hablando de 6 7 cifras, y de repente pierde un 5% y ve que son $20.000 y les duele muchísimo, y lo entiendo, es decir, cada uno tiene el aguante que tiene, ¿vale? Pero claro, esa persona no se había dado cuenta, a pesar de que tenía bastante capital, pues no se había dado cuenta de que tenía tan poquita versión al riesgo, pero bueno. En este caso, pues bueno, también se pudo dar cuenta. Otro punto muy importante es, obviamente, que el dinero no lo necesitéis. O sea, esto ya creo que es básico, pero también muy importante que ese dinero, o sea, no es que estéis dispuestos totalmente a perderlos, pero es dinero que si no lo tenéis, no afecte en vuestra economía, tanto propia como familiar. Y un poquito también el tema de porcentajes. Ya hemos visto qué pasa si tienes imagínate una cartera de $10.000, pues tienes un 1%, un 5% en Bitcoin o donde queráis, ¿cómo se llama? Exponeros, como de cómodos estáis y tal. En Portfolio Visualizer podéis hacer unas cuantas pruebas. O sea, con tres, como veis, tenéis más o menos herramientas para poder hacerlo y meteros aquí. Si os metéis aquí, por lo menos, adaptáis estas preguntas a lo que es cripto. O sea, incluso podéis rellenarlas tal y como está. Os pondrá un número en 1 al 5, de más moderado a más conservador. Aplicáis un poquito con cripto, en vez de un 5%, un 30%, o sea, cosas más volátiles. Y jugáis con lo que ya estábamos viendo del backtest del Portfolio Visualizer, ya tenéis, pero muchísimo avanzado, ¿eh? Por lo menos, o sea, si os tomáis en serio este test de idoneidad, os tomáis en serio hacer un poquito de backtest en algunas pruebas con Portfolio Visualizer, ya estáis por encima del 60%, 60-70% de la gente. Porque
no sé si me acuerdo si ya lo comenté, pero hay por ahí datos. En España, entiendo que en LATAM será hasta peor. Un 80% de la gente en España no tiene educación financiera suficiente. Yo hay muchas veces que enseño el portfolio Visualizer y alucinan. Entonces, aprovechad estas cosas. Si ya habéis estado expuestos en cripto o en otras cosas, hacerlo igualmente, porque vale, a lo mejor si lleváis mucho tiempo ya sabéis cuál es el perfil que tenéis de inversor tanto de riesgo, pero a lo mejor os sorprendéis, que nunca está más revisarlo, porque otro tema también muy importante, no tenéis el mismo riesgo con 25 que con 35 que con 45. Normalmente, conforme tienes más años, eres más conservador, más conservadora. Así que cuidado también con eso. Muy importante. Entonces, de aquí, o sea, de saber vuestro perfil de riesgo y de hacer una serie de pruebas, pues entonces pueden venir otras preguntas. Fundamental, tengo un plan antes de entrar. ¿Cuántos de vosotros habéis entrado a alguna acción o alguna inversión sin tener un plan de entrada y un plan de salida? No hace falta, o sea, espero que por favor me respondáis, pero estoy seguro que unos cuantos. De hecho, a mí me pasó también durante un tiempo y a pesar de que, pues eso, yo incluso soy muy algorítmico y busco mucho las cosas, a mí ha habido a veces, incluso ahora, a pesar de que estoy bastante entrenado, o sea, por unas circunstancias y tal. Incluso hay veces que yo también he tenido esos fallos y ya te digo que yo llevo muchos años en esto, ¿eh? O sea, yo llevo muchos, muchos años en esto y tengo mis bots y tengo mis cosas y aún así también peco de vez en cuando y tengo claro cuál es mi perfil de riesgo, o sea, para que veáis que esto es muy importante y tiene que irse revisando cada cierto tiempo. Otra cosa es lo de si estoy realmente diversificado. Estar diversificado no significa comprar 50 criptos o comprar 50 acciones. Ojo. Ojo, esto es muy importante. Estar diversificado es estar en diferentes tipos de activos. ¿Qué es estar en diferentes tipos de activos? Estar en bonos, renta fija, es un tipo de activo. Estar en acciones o en ETFs, renta variable, otro tipo de activo. Estar en cripto, puede ser Bitcoin, altcoins u otras cosas, pero otro tipo de activo. Estar en inmobiliario, tener casas, tener locales, tener tal, otro tipo de activo. Y lo que se os ocurran. Coleccionables, yo que sé, quien colecciona videojuegos, cartas de Pokémon, vacas, otro tipo de activo. Eso es estar diversificado, tener un porcentaje y tener más o menos claro el porcentaje que tienes en cada uno de ellos. Eso es estar diversificado de verdad. Dentro de la renta variable, por ejemplo, que es lo que más utiliza el resto de la gente, pues se puede tener un tipo de diversificación también. ¿Vale? Se puede tener también, pues, una parte en tecnológicas, otra parte en healthcare, por ejemplo, en cuidados, otra parte en, yo qué sé, en comidas, otra parte en... O sea, también hay una cierta diversificación, pero en la diversificación que os he dicho por tipo de activo es mucho más potente, os puede proteger más que la que es dentro de la propia renta variable. Porque puede llegar, si llega un momento que si hay algún problema con la renta variable, bajan todo. Bueno, normalmente cuando hay un riesgo sistémico, bajan todos los tipos de activos, pero ya es diferente. Normalmente cuando hay mucha bajada, a lo mejor en un tipo de activo, se puede compensar con otro porque baja menos, es menos volátil. Bueno, si estáis más interesados de este tipo de cosas, también lo vamos a ver muy en detalle en uno de los módulos del curso. ¿Ok? Y bueno, por último, ¿cómo gestiono mis stop loss o estrategias de salida? Esto también tendría que estar, ¿cómo se llama? Esto también tendría que estar respondido en mi plan de entrada, ¿vale? O sea, un buen plan tiene que tener entrada, tiene que tener salida. La salida puede ser por indicadores, puede ser por tiempo, puede ser por un stop loss. Hay muchas maneras. Y luego gestión del riesgo y gestión de la posición. O sea, es decir, cuánto porcentaje, por ejemplo, si me meto en Bitcoin o en alguna de las estrategias que os he dicho, cuánto es el máximo, cuánto es el porcentaje que estoy poniendo en riesgo y cuánto es lo máximo que me permito perder, por ejemplo. Hay veces, como por ejemplo lo que os he dicho del halving, que bueno, no tenemos stop loss, pero bueno, sabes que más o menos por la estacionalidad y por cómo se mueven las cosas, pues bueno, asumas un cierto riesgo. E incluso si la cosa está muy mal, pues puedes poner un stop loss un poco más amplio de lo normal, no sé, se me ocurre 30%, pero bueno, yo en este caso no lo pondría, pero siempre puedes poner alguna cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, gestión de riesgo. Esto es lo primero que se debería de hacer. Lo primero que se debería de hacer, conocer un poquito el tipo de activo y ya dar una revisión de gestión del riesgo, pero
tenéis que responderos estas preguntas antes de montar cualquier cartera y sobre todo en cripto. Si tenéis alguna duda, os recomiendo, pues como os decía, el test de idoneidad este de MyInvestor, que os lo he pegado aquí, también os lo pondré en la descripción, que juguéis un poco con el Portfolio Visualizer y ya con eso ya tendréis mucho avanzado, pero todavía importante tenerlo del plan de entrada al plan de salida. Bien, muy bien, pues ya nos falta poquito. Ya nos falta poquito, nos vamos a poner con la sesión en vivo y vamos a tener este gráfico de aquí. Este gráfico de aquí, no sé si lo habéis visto alguna vez, no os lo he contado, pero bueno, es una especie, lo vamos a ver como una especie de bonus. Aquí lo veis en más grande. Vamos aquí a actualizar. Este gráfico es un gráfico on-chain, ¿ok? Bueno, un gráfico parte on-chain y parte de los sacado también de los centralizados, de los exchanges centralizados. ¿Qué quiere decirme este gráfico? Pues tengo el precio de Bitcoin, que es básicamente las velas japonesas que veis aquí, y veis toda esta zona aquí de rayitas verdes, rayitas amarillas y demás. Pues todas estas zonas son las entradas, diferentes órdenes, ¿ok? ¿Dónde está colocando el dinero la gente que utiliza derivados, principalmente que utiliza futuros? Es decir, ¿dónde está esperando la gente que se mueva el precio para comprar o para vender? ¿Ok? Normalmente porque puede haber shorts también, pero normalmente todo aquello que está por encima del precio suele ser para vender, todo aquello que está por debajo del precio suele ser para comprar. Entonces me diréis, digo, bueno, ¿para qué me sirve esto, Javi? Pues fijaos, cuanto más amarillo, cuanto más amarillo quiere decir que hay mucho, mucho, mucho más dinero hay concentrado, o sea, una concentración de liquidez, concentración de dinero. ¿Qué significa esto? Pues si hay tanto dinero en esta zona, entre los 98 y 99, sí, entre los 99 y los 99 y medio, fijaos la cantidad de dinero que hay. ¿Qué significa eso? Eso es una resistencia de narices al corto plazo. Pero una resistencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente vendiendo o metiendo un short. O sea, en toda esta zona hay mucha gente está esperando con su orden ya colocada va a hacer match con va a hacer match con la gente del precio que está comprando. Entonces ahí hay esto es una resistencia bastante fuerte. Bastante, bastante fuerte. O sea, fijaos, ya ahora mismo en vivo estamos viendo que entre 98 y pico y 99,5 órdenes limit. Sí, sí, pueden ser órdenes límite, pero normalmente son de derivados, son temas de opciones, futuros y demás. Es que son eso, son básicamente pues eso, la gente ha puesto aquí sus órdenes a un precio concreto y el dinero está esperando para activar la orden. ¿Vale? Es más o menos eso, es un poco más complicado, pero para lo que os sirve a vosotros es que aquí hay unas zonas muy fuertes de resistencia y por aquí, un poco más pequeñas, sí, de resistencia y por aquí zonas más pequeñas de soporte. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Pues aquí se pueden hacer diferentes maneras de trading. ¿Cómo? Bueno, yo normalmente prefiero empezar con una semana, ¿vale? O sea, empezar a ver diferentes rangos temporales. Me pongo una semana, me pongo 48 horas. Fijaos, 48 horas. Se sigue confirmando que en 99,5 pues hay muchísima resistencia y por abajo, pues mira, más o menos por aquí, 96,6, aquí ha cogido un poquito de liquidez, pero no ha cogido lo suficiente, incluso un poquito más abajo. Es decir, hay un rango, hay un primer rango de actuación donde yo puedo poner mi orden. O sea, si quiero coger, estoy suponiendo que, haríamos una orden long, ¿vale? No quiero meterme con shorts, porque aquí ya incluso podéis poner apalancamiento. Como os habéis dado cuenta, no os he dicho nada de apalancamiento. En el curso comentaré alguna cosa, pero cosas muy concretas. Entonces, si como este curso, la mayoría supuestamente estéis viniendo de cero, no toquéis el apalancamiento para nada. ¿Vale? Para nada, a no ser que, pues como vuelvo a decir, estéis ya acostumbrados y hayáis hecho pues todo lo de gestión del riesgo y todo lo que hemos ido comentando hasta ahora. Entonces, bueno, aquí si vamos en una semana, pues hay una zona dentro de 94K, ¿vale? Que puede ser interesante si queremos. Es más improbable, porque estamos mucho más lejos del precio, pero hay una zona 94K que puede ser interesante para dejar ahí mi orden, que yo precisamente la tengo ahí. Yo la tengo en 94 y un poquito.
porque creo que va a haber algo de volatilidad. Pero bueno, imagino si quiero esperar y quiero tener más posibilidades de poder tener un movimiento bueno, pues la idea sería entrar, o sea, poner una orden límite en 94 y salir más o menos, o sea, un poquito, entrar un poquito por encima de la zona acumulada para asegurarte en que va a entrar la orden, en este caso, pues 94.1, 94.2, y salir pues un poquito antes. En este caso ya saldría pues 98.6, una cosa así. ¿Qué pasa con esto? O sea, estas órdenes pues tienen un cierto porcentaje de que se cumplan, pero estoy intentando coger un rango bastante amplio. O sea, es decir, estoy siendo en este caso bastante ambicioso. Si en vez de ser tan ambicioso quiero intentar hacer algo un poquito más seguro, acortamos. ¿Por arriba puedo cortar? No. Porque fijaos que aquí la resistencia es gordita. O sea, aquí sí, la resistencia es muy grande. Entonces por aquí no hay otras zonas. Pero por aquí abajo sí. Mira, aquí tengo otra zona 95.063. Pues en vez de entrar o intentar entrar en 94.1 o una primera entrada la puedo poner en 94.1, 94.2, una segunda entrada pues en 95.2, por ejemplo. Aquí ya lo tengo un poquito más asegurado. Y si ya quiero asegurar muchísimo más, insisto, no hay ninguna orden que sea el 100%, ¿vale? Pero estamos viendo maneras de poder entrar. Otra orden bastante más segura, que si hubiésemos entrado hace unas horas, pues podría haber entrado perfectamente bien, pues hubiese sido 96.7. Entrada 96.7, la salida en todo momento, como os he dicho, 98.8, 98.7. Si me quiero asegurar, si os veis muy seguros o pensáis que hay mucho, sabes que el mercado está muy contento, pues podéis incluso apurar un poquito a 99 y algo, porque no se quedará normalmente, siempre quedan mechas, o sea, normalmente no se queda aquí, a lo mejor apura un poquito más. Pero eso depende de lo ambicioso que queréis ser cada uno de vosotros y de vosotras, ¿vale? Hemos tenido una entrada, 94.1, 95.2, 95.3 y bueno, esta es la más segura, 96.7. Ya lo hemos visto a una semana vista. Vamos a hacer más zoom para intentar asegurarlo. En este caso vamos a ir 48, 24, 12 horas. A 48 horas, pues fijaos ya, se está cumpliendo mucho más otra vez la de 96.7 para entrar y más o menos, en este caso, incluso nos dan un poquito más de manga ancha. Entrar en 96.7 o dejar una orden ahí colocada en 96.7 y salir en 99, 99.4, 99.3. Vamos a hacer un poquito más de zoom temporal. Bien. Otra vez, 96.7. Aquí hay una no tan potente, pero que está empezando, o sea, una zona que está empezando a nacer en 96.1, 96.2. Y la salida, pues en este caso la salida sí es un poquito más conservadora, que es 98.5. O sea, fijaos que todas las zonas al final ahora mismo nos está todo orientando, está convergiendo a entrar en 96.7, más o menos salir en 98.6, 98 por ahí. Es decir, como un 2%, más o menos un posible 2% un posible 2% de beneficio. Vamos a hacer la última revisión a 12 horas. Ahí estamos. Pues parece que esta zonita de 96 está cogiendo cada vez más fuerza y aquí hay otra un poco más de corto plazo a justo 98. Pues bueno, esto puede ser otra opción, o si no estáis, ¿cómo se llama? Sí, ahora paso el enlace, no te preocupes, Rosendo. Podéis ver que aquí tenemos otra zona incluso más corta, de entrar a 96.6, 96.7 y cerrar justo 98 clavos un poquito por abajo. Todo esto que os estoy contando, esto realmente es un sistema de reversión a la media, pero bueno, todo esto que os estoy contando, que podéis ir, gracias, J. Feli, por ponerlo. Todo esto que os estoy contando, coger desde una semana esta gráfica, ir haciendo zoom y ver dónde se están colocando dónde están las zonas de mayor acumulación de dinero, con eso ya tendréis un punto de entrada y un punto de salida. Igual que esto es para los longs, sirve para los shorts. O sea, ahora mismo, si volvemos aquí. Vale, vamos otra vez a la semana. Entonces, ¿cuál sería el movimiento? O sea, los dos movimientos más probables que tenemos serían que vuelva, o sea, la liquidez de aquí no se la ha comido entera. ¿Qué significa comerse la liquidez? Fijaos aquí.
una bajada bastante fuerte que tuvimos. Aquí toda esta zona, toda esta liquidez se la comió. Rebotó y se fue hasta más o menos la siguiente zona de liquidez fuerte. O sea, fijaos cómo va absorbiendo zonas bastante potentes de liquidez. ¿Dónde parar? Ahí, o sea, ¿dónde parar aquí? Normalmente el gráfico, si no sois ambiciosos, si no sois muy egoístas, muy codiciosos, lo podéis ir viendo, jugando con el zoom. ¿Vale? Aquí la entrada más probable sería entrar en 96.7, 96.8. Si no os queréis complicar mucho, salir un poco antes de 98. Lo más normal que se fuese pues a 98.6, 98.7, una cosa así. O sea, sería un movimiento bastante normal y que Bitcoin haga, pues eso, que Bitcoin haga en un día un movimiento de un 2% es muy normal, muy, muy, muy normal. Si tenéis mucho más interés sobre esto, os lo digo también en el curso también. Vamos a jugar con esta gráfica y otras muchas más que veis por aquí, ¿vale? Otras muchas más que veis por aquí, vamos a ver, vamos a también a hablarlas. Y hay un sistema que se llama de reversión a la media, que tiene todas estas zonas mucho más automatizadas y lo he dicho, si lo queréis utilizar, pues lo tendréis sin ningún problema, ¿ok? Entonces, nada más, hemos llegado hasta aquí, hemos terminado el taller. Espero que toda esta aventura de 6 horitas y pico, os haya servido bastante. Lo dicho, si tenéis dudas, podéis hablar tranquilamente, podéis escribirme en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, no hay ningún problema. Si tenéis ganas de más y creedme que os podemos ofrecer muchísimo, muchísimo, pero muchísimo más, pues nada, os invito a que vengáis a madridmastertrading.com, que os informéis y poder revisar todo lo que es la información del curso, los detalles y lo dicho. Aquí serían 100 horas muy bien aprovechadas, muy, muy bien aprovechadas y donde se os va a exigir, pero también, es decir, se os exige, pero también vais a tener muchas herramientas bastante potentes. ¿Ok? Así que bueno, nada más. Muchas gracias a todos y espero poder seguir viéndoos en siguientes colaboraciones, en siguientes vídeos.